Hoy íbamos al aire con un podcast muy importante, con una de las personalidades y perfiles más importantes de la industria audiovisual colombiana, de las personas que saben cómo se hizo la televisión, cómo se hace, y que es realmente una enciclopedia en el territorio de la producción audiovisual. Y vamos a posponer la entrada de este súper personaje porque se presentó esta semana un hecho urgente, importante y doloroso en un proceso judicial de un hombre condenado por el asesinato del papá de una escritora y periodista, y que por razones de caprichos que ya vamos a conocer, resulta que no, que ya mejor no está condenado y que parece que mejor vamos a ver si no lo condenamos. Ese es el caso de Diana Zuleta López, la escritora, autora de este libro, que narra toda la crónica de ella desde su adolescencia, tratando de encontrar quién fue el asesino de su papá. Y hemos invitado a Diana a que nos explique qué es lo que pasó, por qué al asesino de su papá, a quien ella, gracias a esta investigación hecha con el periodista Gonzalo Guillén, llevaron a una condena que tiene dos instancias. O sea, ya condenaron, ya apelaron y lo volvieron a condenar, y ahora por una triquiñuela interesante de las que se suelen hacer en Colombia, parece que el hombre tendría la posibilidad de salir libre, con todo lo que eso significa, inclusive de terror para Diana y su familia. Hoy, Gonzalo Guillén y Diana, Gonzalo ha sido su ángel de la guarda, su asesor, su compañero. Gonzalo no es abogado, Gonzalo es periodista. Y él encontró a esta adolescente tratando de revelar la verdad sobre lo que había pasado a su papá, y fundaron una alianza que los llevó a condenar al hombre, como les he dicho, y que hoy en día los tiene petrificados pensando que el hombre sobre que ellos gastaron cerca de 10 años probando su culpabilidad en el asesinato del papá de Diana, vaya a salir libre con todo lo que eso pueda significar. Vamos a conversar con ellos. Esta es una emisión extra, es una emisión de urgencia, es una emisión en la que Ser o No Ser se solidariza con Diana, se solidariza con el equipo de investigación de Diana y Gonzalo Guillén, y nos solidarizamos, que es lo más importante, con los millones y millones y millones de colombianos que están en manos de una justicia inoperante e inexistente desde hace cientos de años. Este no es un hecho fortuito, este es uno de millones de hechos que pasan en Colombia. En este caso tenemos la posibilidad de hacer el reclamo. No estamos contentos de hacerlo, no nos gusta que esto pase, pero nos sumamos al reclamo de que en Colombia el gran problema de Colombia se llama que no tenemos justicia. Hoy con ustedes, Diana López Zuleta y Gonzalo Guillén, contándonos la denuncia de la atrocidad que está a punto de pasar si no pasa nada en la justicia colombiana. Ser o No Ser, ahí el podcast. Tú estás convencida, por todas las pruebas, tú como persona, que Kiko Gómez fue la persona que asesinó a tu padre. Se reía en la cara en el juicio. Esta magistrada Jenny Patricia García Otálora había pedido una licencia de 2 años para irse a trabajar como magistrado auxiliar en la Corte Suprema de Justicia, cargo en el que iba a ganar muchísimo más dinero que el que ganaba aquí en el tribunal. Apenas se votó en segunda instancia, se votó y se aprobó la condena de Kiko Gómez. Esta señora salió corriendo, canceló la licencia, asumió su cargo y quiere en una tercera instancia que no existe ni en Colombia, ni en Uganda, ni en el Congo, ni en Nicaragua, ni en Haití. En una tercera instancia quiere absolver a Kiko Gómez. Un día hablé con Franklin Martínez y le dije, oye, cuéntame una cosa, ¿qué pasó con esa señora que me llamó un día por recomendación tuya a decirme que la iba a matar un tal Kiko Gómez allá? Me dijo, no, ya la mató. Bueno, a ver, ¿qué es lo que hay que hacer? Mauro, muy fácil. Solo necesitamos que todos... A esos. Mire, yo ya me suscribí. Suscríbanse, denle like, comenten y compartan, y así crecemos esta comunidad de pensamiento crítico. Y si quieren pautar, por ejemplo, en lo de la sección de la pregunta común y corriente. Ahí, lo único que tienen que hacer es mandarnos un mail a seronoserpauta@gmail.com. Y bueno, y a partir de ese podcast vamos a hacer reconstrucciones, ¿no, Moncho? Pónganle cuidado, vamos a ir a abrir sección de miembros, vamos a hacer una cantidad de cosas. Y antes de irnos, por favor, si quieren ser parte de la pregunta Kenke, mándenle un mensaje por Instagram a @kenkeoficial. Y suscríbanse. Corta, Wilbar, suscríbanse. El asunto lo voy a concretar de la siguiente manera.
Este es un X, antiguo tweet, escrito por Gonzalo Guillén en su cuenta de Heliodóptero en el día en que estamos grabando este podcast, o sea, 2 días previos a su emisión. Dice el tweet: hoy se cumplen 12 años del día en que Kiko Gómez, narcotraficante y asesino de Cambio Radical, asesinó a la exalcaldesa de Barranca, Guajira, Yandra Brito. Ese homicidio, Kiko Gómez se lo pidió a sus sicarios como regalo de cumpleaños. Yandra Brito alcanzó a llamarme para hacerme saber que Gómez la iba a asesinar y la asesinó. Desde entonces vengo denunciando 131 homicidios cometidos por ese criminal y solo hay 2 condenas de última instancia: por los asesinatos de Yandra, su esposo y una escolta, así como por los homicidios de Luis López Peralta y otras 2 personas. Hoy hay más de 50 casos con Kiko Gómez por homicidio, todos engavetados en la corrupta Fiscalía de Colombia, el tetracorrupto Tribunal de Bogotá y múltiples juzgados. Todo está quieto mediante sobornos y amenazas. Este trino de Gonzalo Guillén coincide con el motivo por el cual estamos haciendo esta emisión extraordinaria en este punto de carácter completamente periodístico acerca del hecho que antes de ayer en un tribunal se opera en Colombia, y es que van a abrir una instancia inexistente a un homicida condenado en doble instancia a 40 años por cuenta del asesinato de Luis López Peralta, padre de Diana López Zuleta, quien habla con nosotros. Antes de continuar, necesitamos decir que este episodio del podcast extraordinario es alentado, apoyado y respaldado por Kenke Music, nuestra compañía aliada, y también estamos presentando hoy, o presentando en sociedad, ya luego presentaremos el contenido, a nuestro nuevo patrocinador, Choco Peanuts. Ahí van a ver ustedes el código de barras. Él nos va a acompañar dentro de 2 podcasts, pero queríamos desde hoy celebrar que la gente está creyendo en nosotros. El hecho tiene que ver con la vida de Diana López, y yo quiero introducir todo eso antes de darle la palabra a Diana y a Gonzalo, porque la situación es muy grave. Diana, como lo voy a narrar, dedicó su vida a descubrir al asesino de su padre y a poderle dar la cara. Y hace 2 días, por una acción legal que quiero que me expliquen ustedes, ha quedado abierta la posibilidad de que este hombre vaya a una cosa absurda llamada tercera instancia y pueda quedar en libertad después de que ha sido condenado 2 veces, que ha sido condenado en las 2 instancias por el asesinato del papá de Diana. Para eso quiero leer 2 párrafos del libro que escribió Diana sobre su historia como víctima que por su cuenta decide ir a averiguar quién es el asesino de su papá y encararlo. El libro se llama Lo que no borró el desierto. Dice como un intertítulo: así desenmascaré al asesino de mi padre, y es escrito por Diana López Zuleta. El libro que tengo en la mano es la 3ª edición y lo compré hace 2 años. No sé cómo más le haya podido ir a esta verdad. El libro arranca así: año tras año había anhelado encarar al hombre que mató a mi padre. Ahora que iba a tenerlo enfrente, mi plan era hacerle la pregunta que tanto me había atormentado: ¿por qué lo había mandado a asesinar? Yo tenía 26 años y a la sazón trabajaba como periodista. Desde Bogotá me enviaron a cubrir una cumbre de gobernadores. El entonces presidente de la República, Juan Manuel Santos, comprometería a todos los mandatarios regionales en el difícil proceso de paz que se desarrollaba en La Habana con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El criminal estaría allí, en ese encuentro que se llevaría en el Centro de Convenciones Plaza Mayor de Medellín. Era jueves 15 de agosto de 2013, fecha en que por coincidencia el asesino de mi padre cumplía 55 años. Voy a pasar a la parte final del capítulo, que me gustaría leerlo todo, pero creo que la idea es llegar al punto en esta conversación. La parte final decía así:
Gómez Sechar, o sea, Kiko Gómez Sechar, dio unos pasos para alejarse de la mesa. Encendí mi grabadora y le hice 2 preguntas sobre la perspectiva desde la cual asumía el tema de la paz, el posconflicto y la propuesta que haría como gobernador de La Guajira. Contestó con frases de cajón, diciendo que su departamento había vivido el flagelo de la guerra, que él hacía mucha fuerza para que el proceso de La Habana saliera bien y que había que realizar inversión social sostenible en las regiones. En medio de su aclaración, a veces me miraba fijamente, pero también desviaba su vista y parecía detallar algún punto perdido del salón. Yo no escuchaba sus palabras. Si ahora las recuerdo es porque las grabé. Observé su papada, su gran nariz. Todavía hoy me parece que su tono de voz y sus modales eran amables, tal vez caballerosos. Muchas gracias, le dije con voz queda. Fui incapaz de increparlo. Respiré hondo y traté de sonreír. Me miró fijamente y clavó sus ojos en mi escarapela invertida, cuyo giro involuntario ocultaba mi nombre. Acercó su mano de manera invasiva y con un rápido movimiento volteó mi carnet y reparó en mi nombre. Diana Carolina López Zuleta. Tal vez alcanzó a leerlo completo. Tal vez sabía que yo era una de las hijas de López Peralta. No puedo asegurarlo. Retrocedí y le di la espalda. Quizás él me miró mientras me alejaba. Caminé decepcionada de mí misma hasta la sala de prensa para recoger mi cartera y mi computador. Me sentí cobarde, pero no lloré. Coraje era lo que necesitaba en aquel momento y quizá no lo tenía. Ahora que escribo estas líneas, pienso que fue mejor así. Tal vez debía entender que era mejor enfrentarlo de otra manera, con mis armas de periodista, con la investigación que ya estaba haciendo, y al cabo de los años contribuiría a condenar a Kiko Gómez. Y bueno, esto está escrito, es un testimonio que tiene sentencias condenatorias en 2 instancias. Diana, esto lo escribiste tú, este fue el día en que le viste los ojos al asesino de tu padre y tu idea, que era encararlo, no se logra porque tienes mucho miedo. Hace 2 días, cuando este podcast se emita, va a ser alrededor de 4 días, apareció una figura de la nebulosa jurídica colombiana, con la cual a este señor, que está condenado en 2 instancias por el asesinato de tu padre, funcionario colombiano condenado a 40 años por primera vez en la historia de este país, y parece que va a salir libre. Explícanos, por favor. Bueno, con esta maniobra jurídica pretenden desconocer no solamente una primera sentencia que fue realizada por el Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogotá, sino que, como la defensa apeló, pasó a un tribunal donde llevaba 7 años. Pasaron muchos años sin que pasara nada. El año pasado un magistrado pasó una ponencia para la decisión, pero el mes siguiente él se murió, entonces no pasó nada. Luego llegó otro magistrado que durante ese tiempo no se movió mucho el proceso, y llegó una tercera que este año sí proyectó una sentencia y la pasó a su sala de decisión. En mayo la regresan con la firma de uno de los magistrados, con lo cual ya se configura una condena. Y luego llegó otra magistrada que se llama Jenny Patricia García Otálora, y hago mucho hincapié en ella porque ella pretende desconocer esa sentencia, desconocer ese trabajo y algo que es ya cosa juzgada. Esta señora llega a desconocer, como que tú dices, la cosa juzgada. ¿Tenemos alguna
idea de por qué esta señora lee eso en la jurisprudencia emitida hasta el momento? ¿Qué causa encuentra ella? Ella simplemente se opone de plano a la decisión ya tomada y utiliza una especie de artimaña jurídica, y es que dice que la sentencia anterior, el proyecto de decisión anterior había pasado a la sala que no era, y ella decide hacer uno nuevo, y en un mes y medio pasó un nuevo proyecto, el 2 de julio, a otra sala. Y ahí ella cambia el sentido de la decisión, es decir, un expediente que es tan extenso, ella lo estudió en tiempo récord de un mes y medio, que eso ni yo, cuando me dediqué a revisar todo para escribir el libro, no se demora meses estudiando un expediente de esa naturaleza, porque se están juzgando no solamente el homicidio de mi papá, son 3 homicidios y 2 conciertos para delinquir. Es el expediente más extenso que tiene Kiko Gómez. De hecho, la sentencia de la primera instancia tiene 300 páginas. Por favor, Gonzalo. Esto tiene, lo que dice Diana, pues es cierto, pero esto tiene un agravante terrible. Y es que esta magistrada Jenny Patricia García Otálora había pedido una licencia de 2 años para irse a trabajar como magistrado auxiliar en la Corte Suprema de Justicia, cargo en el que iba a ganar muchísimo más dinero que el que ganaba aquí en el tribunal. Apenas se votó en segunda instancia, se votó y se aprobó la condena de Kiko Gómez. Esta señora salió corriendo, canceló la licencia, asumió su cargo y quiere en una tercera instancia que no existe ni en Colombia, ni en Uganda, ni en el Congo, ni en Nicaragua, ni en Haití. En una tercera instancia quiere absolver a Kiko Gómez. Para mí, esto que digo es información, lo que viene es mi opinión. Esa señora tiene que estar comprada, porque es imposible. Yo no había visto nunca en mis 50 años de periodista que una magistrada abandone el cargo que tiene en la Corte Suprema para regresar al cargo que tenía y tratar de salvar a un criminal con una serie de artilugios que no caben, que son imposibles. Yo he consultado cuando menos a 10 periodistas, a 10 penalistas, les doy los elementos de juicio y todos me dicen, no, eso es caso juzgado. Y el caso juzgado no se puede volver a juzgar, se puede apelar en algunos casos, pero cambiar un caso juzgado es un atentado contra un principio fundamental de la Constitución de la civilización, que es la seguridad jurídica. Si un juez así la haya embarrado, tomó una decisión, no queda más remedio que apelarla, es decir, hay una serie de recursos, pero esta señora no puede, entonces ella podría ahora agarrar todas las condenas que hay contra cualquier clase de delincuente y ella hace una tercera y cuarta y quinta instancia y los va absolviendo a todos de acuerdo con la plata que le den. Digo yo, eso es una opinión mía y a mí no me cabe en la cabeza qué otro móvil pueda tener esta señora para haber caído en paracaídas a hacer lo que está tratando de hacer. Este es un caso en que, claro, Kiko Gómez iba a quedar condenado ya por casi 50 años por estos homicidios, el del papá de Diana y 2 personas más y otros delitos. Tengo la siguiente información que no la he publicado todavía y la voy a publicar acá con ustedes. En ese tribunal de Bogotá, en la sala penal a la que pertenece esta señora, esta oscura señora Jenny Patricia García Otálora, ahí hay 20 casos en la sala penal contra Kiko Gómez, 20. 5 casos por corrupción, 5 casos por concierto para delinquir, 2 casos por desaparición forzada, 5 casos por homicidio agravado y 2 casos por homicidio simple. Todo eso está engavetado, lleva años engavetado, todo eso lleva engavetado y silenciado, como estaba lo del papá de Diana, que se vieron obligados a hacer una sala y votar y lo condenaron de nuevo. Entonces,
bien puede que en estos 20 casos aparezcan otras García Otálora o la misma García Otálora y salga a absolverlo con intereses absolutamente insólitos. Ahora, hay un magistrado en la sala que condenó a Kiko Gómez en segunda instancia, votaron 2. Un tercero parece que no estuvo de acuerdo, pero lo único que hizo fue comentarios de Plaza de Mercado. Que dijo, no, yo creo que eso lo condenaron fue con chismes de los medios de comunicación y no sé qué. Ese magistrado tiene que renunciar o tienen que sacarlo a patadas del tribunal, porque así no se pronuncia un juez. El juez tiene que decir, el testimonio tal no vale por estas razones y por estas otras. El otro tampoco vale por esto y esto y esto. Entonces yo voto en contra y salva el voto. Pero él no salvó el voto ni nada, sino él lo que hizo fue unos comentarios como los que pueden hacer un borracho en una cantina y con eso quieren tumbar una decisión que ya no tiene vuelta de hoja. Es cosa juzgada en segunda instancia. Lo que pueden hacer es tratar de ir en casación, pero la casación no es una tercera instancia, la casación es un recurso que se utiliza cuando el que acude a la casación presume que se violaron una serie de normas de trámites y sobre todo normas constitucionales o procedimientos constitucionales. Y eso sí podrían hacer, ya puede hacer eso. Ahora, Diana ya se ha declarado notificada de ese fallo de segunda instancia y no pueden pasar por encima de eso tampoco. Ahora, la Procuraduría que hubo en ese caso, eso fue una ridiculez, nunca intervino en nada, ni siquiera, es decir, ahora se está enterando por los medios de comunicación qué pasa en el caso en el que tiene una asignación especial. Ahora es que se está enterando el procurador asignado a ese caso. Y esto es otra vez Kiko Gómez comprando la justicia, amenazando la justicia, manipulando la justicia. Kiko Gómez, en el caso de Yandra Brito, en el que yo fui testigo de cargo, yo investigué, yo puse las denuncias de estos, yo le tengo denunciados a Kiko Gómez 131 homicidios, salvo estos 6 por los que ya tiene condena, todos los demás los tiene engavetados la fiscalía. Un caso de desidia, que esa desidia se convierte en corrupción absolutamente inaceptable. En julio pasado, en muchos de estos 20 casos, que yo digo que hay solamente en el tribunal, porque tiene más casos en la misma fiscalía, en la Corte Suprema, en otros tribunales, en juzgados, tiene más de 50 casos el señor Kiko Gómez, todos engavetados, incluidos estos 20 que digo en el tribunal. Para muchos de estos casos de homicidio y de desaparición forzada, etcétera, había un testigo fundamentalísimo que fue testigo en el caso del asesinato del papá de Diana y fue testigo en el caso de Yandra Brito. Erlin Enrique Cortés era un sicario de Kiko Gómez y el testimonio de él fue fundamental. Y como también es fundamental en todo el resto de casos, en julio pasado lo asesinaron. ¿Quién lo asesinó? ¿Para qué lo asesinaron? Lo primero que yo pienso es que lo asesinaron para que ya no sirva de testigo en todos los casos que hay de Kiko Gómez, que aunque están dormidos y están engavetados, de todas maneras les toca matar testigos, cosa que ya han hecho, desaparecer testigos y comprar jueces y comprar magistrados para que salgan a hacer las vagabunderías que estamos viendo en este momento. Diana, para contextualizar la denuncia técnica y jurídica que está haciendo Gonzalo, yo quiero contrastar con que tú me ayudes a reconstruir esta historia en su origen. A tu papá lo matan cuando tú tienes ¿cuántos años? 10 años. Y hay un momento que lo narras muy bien en tu libro, en el que tú decides, siendo una adolescente, que tú vas a encarar y a descubrir al asesino de tu padre. ¿Eso lo hiciste? ¿Cuántos años dedicaste de tu vida
a conseguir, con la ayuda de Gonzalo, todo el acervo probatorio para demostrar que a tu papá lo mató alias Kiko Gómez. Bueno, Mauricio, eso fue todo un proceso, no fue algo que se dio de un día para otro, pero lo que sí te puedo decir es que yo muy pronto me enteré de que él había sido el asesino porque eso se comenzó a comentar en mi familia. Entonces, yo lo sabía desde siempre y sabía que él era el alcalde en su momento, que ellos habían sido amigos y yo siempre me preguntaba que por qué él estaba libre, yo no entendía eso. Y los comentarios a mi alrededor siempre eran como lo mejor es quedarse callado, no hurgar, porque mira lo que pasa cuando la gente habla, lo matan, y digamos que era ese siempre el patrón, que el que hablaba lo mataba. Pasó así con mi papá lo estaba denunciando, hizo en el consejo municipal algunos debates al respecto por corrupción, denunció que Kiko Gómez había mandado incendiar la oficina jurídica de la alcaldía para ocultar todas las evidencias de sus contratos. Y de hecho, esas copias de actas de debates, todo eso lo desaparecieron. Luego, cuando la fiscalía quiso buscar, no había nada de eso. Y bueno, estamos hablando de que en el mismo año en que mi papá lo mataron, archivaron el proceso, no pasó nada. Y eso duró engavetado 16 años, hasta cuando la fiscalía delegada ante la corte, porque a un gobernador solamente lo puede investigar un fiscal delegado ante la corte. Y como hubo tantas investigaciones que no prosperaron en La Guajira, ni en Santa Marta, ni en Valledupar, pues tuvieron que pasar esos procesos a Bogotá, entre esos por Gonzalo, porque a Gonzalo se le acercó una de las tantas víctimas a quien le habían matado a su esposo y le dijo, mira, aquí están estas denuncias, este señor mató a mi esposo, me va a matar a mí, y efectivamente después la mataron. Entonces, digamos, siempre el miedo está en que te van a callar así, porque es que, como lo decía ayer, esta gente arregla los problemas a tiros. O sea, esta gente no se va a sentar a conversar contigo. A mi papá no lo amenazaron, de una vez lo mandaron a encañonar y lo mataron. Así de sencillo. Entonces, para responderte a la pregunta, no solamente fueron años en buscar información, en investigar, sino fueron muchos años en que yo tuve que fortalecerme internamente y vencer el miedo, no solamente a los matones, sino a mi propia familia, porque mi familia era la que más estaba en contra en que yo me metiera en todo esto, por el mismo miedo y como una forma de salvaguardarme y de salvaguardarse ellos, porque cada vez que yo hablo y digo algo, yo también estoy pensando en ellos. Yo también estoy pensando, de pronto yo no estoy cerca, la toman contra alguien y es una realidad. Y pasó hace poco, bueno, estoy diciendo hace poco, pero en realidad ya han pasado 10 años. Ya estaba Kiko Gómez en la cárcel, capturado por homicidios. Todavía no había comenzado el juicio y mandaron a asesinar al hermano de uno de los contrincantes de él a la gobernación. Como él se había ido del país, entonces no lo pudo matar a él, mandó a asesinar al hermano, un médico de Barranquilla. Jorge Daza Barriga, un psiquiatra, un médico, neurólogo muy reputado y muy querido en Barranquilla. Como no pudo matar al hermano, entonces mató a este señor para que la familia sufriera y sigue sufriendo. Y el Kiko Gómez está acusado de ese crimen, está señalado y no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Eso sigue engavetado. Los 50 casos o más que hay distribuidos en todas las instancias judiciales del país, todos están engavetados, todos están quietos. Y el único que medio se movió, que fue el del papá de Diana, inmediatamente salió a las carreras y de una manera vergonzosa la señora esta García Otálora a revertir todo y a defender a Kiko Gómez y a ver cómo
lo libra de esa condena que ya tiene segunda condena. Cuando Kiko Gómez compró una habeas corpus en Barranquilla, yo me enteré a las 3 de la mañana. Me llamaron y me dijeron, apenas me informaron, yo llamé a quien era fiscal, vicefiscal en ese momento, llamado Jorge Perdomo. Todos estos casos comenzaron porque yo le denuncié ante la fiscalía 131 homicidios atribuidos a Kiko Gómez. Le dije, aquí hay esta lista, han muerto en estas circunstancias y pongo a disposición los materiales que tengo y las fuentes que tengo a la fiscalía. Funcionó en estos 2 casos por 6 muertos. No ha funcionado en nada más. La doctora Jenny Claudia Almeida, se llamaba, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia. El doctor Perdomo llamó incluso al presidente Santos de ese momento para decirle que este tipo lo iban a sacar con un habeas corpus. Y es que un habeas corpus o una decisión judicial, por corrupta que sea, se cumple. Entonces, la doctora Jenny Claudia fue la única valiente que hubo en la fiscalía que dijo, yo sí voy, y paró a Kiko Gómez y le imputó, le dictó orden de captura por uno de los crímenes que yo había denunciado, que es el asesinato de Wilson Martínez Romero, periodista, un periodista de Fonseca, La Guajira. Entonces el tipo salió con la maleta creyendo que lo llamaban a la sala de espera para ponerlo libre, y era que vino la fiscal a decirle que tenía imputado otro homicidio con todos los agravantes y todos los delitos asociados a eso. No salió. Y el caso de por el asesinato de este periodista, prontamente la doctora Jenny Claudia se retiró de la fiscalía, hoy está pensionada, etcétera. Prontamente quedó engavetado. Es uno de los casos engavetados de los 131, que ahora son 133 o 134 homicidios, porque también asesinó a un empleado de los Daza, del hermano de Jorge Daza. Asesinaron a él, mataron a otra persona, y ahora acaban de asesinar a Erling Enrique Cortés, un sicario que es testimonio valiosísimo, comprobado que fue valiosísimo en los otros 2 casos. Y ya lo matan, lo callan, y los que matan no pueden hablar, y no pueden hablar ¿dónde? En las instancias judiciales donde son útiles. El caso de Kiko Gómez, la justicia colombiana es una vergüenza mundial, es una absoluta vergüenza. Todas las instancias se han vendido, salvo 2 excepciones, que son las excepciones que confirman la regla, que es la condena por lo de Yanda Brito, su marido y un escolta, y la condena en primera y segunda instancia por el asesinato del papá de Diana y otras 2 personas. Diana, en los episodios que tú narras del libro, en el libro, perdón, hay uno, pero antes de esto, te quiero hacer una pregunta personal, no es una pregunta jurídica, no reviste tecnicismo, es una pregunta como de un alma a otra alma. Tú estudiaste el caso a fondo, me consta, o sea, uno lee el libro, le quemaste pestaña años al caso, acompañada por Gonzalo y adelantándose en el valor por Gonzalo, en una gran soledad, porque tu familia amedrentada e intimidada, pues te dejó sola. Eso no es asunto que yo voy a comentar, pero lo que sí quiero preguntarte es, ¿tú estás convencida por todas las pruebas, tú como persona, que Kiko Gómez fue la persona que asesinó a tu padre? De eso no debemos tener duda. Estoy convencidísima, incluso porque una de las características y de los patrones criminales de Kiko Gómez es que se jactaba de sus homicidios y los celebraba, y el de mi papá no fue uno de ellos, ¿no? Lo celebró con fiesta y dijo, a ese hijo de puta lo maté por sapo. Ahí estaba un familiar cuando lo escuchó, cuando él lo dijo.
Entonces yo no tengo ninguna duda. Este señor fue incluso se atrevió a ir al entierro de mi papá. Es un psicópata completo. Cargó el ataúd, cargó el ataúd, ¿no es cierto? Claro, y dio un discurso. Y dio un discurso en... Pero cuando asesinó a la Chachi Hernández y al marido de la Chachi Hernández, que son casos iguales que también están engavetados, hizo lo mismo. Se metió al velorio a dar un discurso que nadie le estaba pidiendo y en la iglesia fue y cargó el cajón y todo el mundo muerto del miedo, porque en La Guajira a Kiko Gómez le tienen pavor. Incluso regalaba para los ataúdes, regalaba café, mandaba queso, porque, sabes, en La Guajira y en el Cesar y en esta región de la costa, las muertes son un acontecimiento. Hasta el más pobre reparte comida en la noche de velación del muerto. Entonces, para responderte, yo no tengo absolutamente ninguna duda. Y además, lo que más da rabia, y se lo decía en estos días a una amiga, todo el mundo le pide un montón de cosas a las víctimas. Ay, perdonen, tienen odio. No, porque voy a perdonar. O sea, al contrario, es un deber no perdonarlo. Porque es que, para empezar, no ha sido capaz de reconocer ninguna de sus víctimas, ninguno de los homicidios, pero encima de eso se burla de las víctimas, se reía en la cara en el juicio, delante de mí. Es un tipo absolutamente tenebroso que ha intentado salirse con la suya de todas las formas posibles. El año pasado se intentó salir de la cárcel, que si no fue por todo el escándalo que se hizo, por todo lo que yo denuncié al INPEC, denuncié ante el Ministerio de Justicia lo que estaba pasando, artículos periodísticos, en fin, cuando intentó entrar a la JEP a la fuerza diciendo que era colaborador, que le tocó ser colaborador, también lo denuncié. O sea, siempre me he opuesto a todas las artimañas para que él salga de la cárcel, porque es que no puede ser posible. Cuando se alcanza un mínimo de justicia, entonces se va a salir. Diana, en una especulación, ¿qué podemos pensar que pasa si este tipo lograra la libertad? Dado adicional que si sin la libertad hace lo que hace, ¿qué podría hacer si estuviera libre? ¿Tú qué temes que haga? No, imagínate si desde la cárcel manda a asesinar, ¿qué no hará libre? Eso será un fiestón, mandará a hacer yo no sé qué. La verdad es que no me lo imagino libre. O sea, yo todavía guardo la esperanza. Yo soy una persona como que siempre me imagino los escenarios peores para que después no me pegue tan duro, pero yo todavía guardo la esperanza de que esto no se efectúe y se ejecute, ¿no? O sea, yo espero que no lo absuelvan. Eso es un embeleco que no puede pasar. La opinión que te dan hasta el momento abogados sobre el hecho, ¿cuál es el pronóstico que te pueden los abogados que te estén asesorando? Pues se va a tutelar y si niegan la tutela también se interpone, no sé cómo, cuál es el otro recurso, Gonzalo, si cuando niegan la tutela, una segunda instancia, ¿cierto? No, es la casación. No, si niegan la tutela que vamos a poner, ¿qué se puede poner? Hay una manera Bueno, yo no soy abogado, pero todos los abogados penalistas que he consultado y que les he dado los elementos de juicio, todos dicen que esto se tumba con una tutela. Una tutela, porque las tutelas son cuando se violan derechos fundamentales, ya casi que se está violando. Sería absolutamente imposible que se fuera a perder. confianza institucional, la seguridad jurídica, el debido proceso, hay un montón de derechos que se están violando, pero además, independientemente de la decisión que se haya tomado, se debe respetar que ya eso es cosa juzgada. Es que la misma
una magistrada del mismo tribunal que se llama María Leonor Oviedo Pinto. Ella produjo un auto diciendo que le daba mucha pena con los argumentos ridículos del fiscal ese que da argumentos de plaza de mercado y con la intervención arbitraria y corrupta de la señora esta García Otálora, pero que eso es cosa juzgada, que cuando en una sala de 3, 2 hacen mayoría, eso es cosa juzgada, eso se llama seguridad jurídica. Eso no se puede, no, es que como hoy votamos 2 y el otro dijo 2 tonterías, entonces esa mayoría no la respetemos y caminen y nos tomamos unos aguardientes y volvemos y votamos a ver hasta cuándo logramos ponernos de acuerdo y absolvemos al Kiko Gómez. Yo veo que aquí yo pienso en mi opinión y yo tengo derecho a opinar lo que me dé la gana y es una opinión muy bien informada. Aquí lo que hay es corrupción, corrupción judicial. Un caso más de corrupción judicial en Colombia y un caso más de la tradicional y vieja corrupción del señor Kiko Gómez, de la capacidad corruptora de ese tipo. Gonzalo, las probabilidades, yo sin ser abogado ni nada, quizás más convencido por la historia dramática de Diana, no quisiera imaginar que esto sea posible. No lo quiero imaginar. O sea, también conozco un poquitico de la ley y entiendo la figura y no veo que sea posible. Pero si hicieron Mauricio, la acción, mira, te voy a y si decir una está cosa. la magistrada aquella tratando de reconstruir la historia, es porque ellos ven una mínima posibilidad. Si no, no lo estarían haciendo, supongo. La tesis a seguir es, si este hombre llegara a lograrlo, ¿qué podemos hacer? Pues como dice, creo que es un pago. Irse a casación es lo único, o sea, si llegasen a absolverlo, nos vamos a casación. Pero si compraron esto, entonces ya tampoco voy a confiar en la corte, ¿sabes? Y ahí sí pierdo todas las esperanzas. Y es que hay un dicho entre los abogados corruptos que cuando pierden un caso dicen, no, eso lo arreglamos en el tribunal. Me parece que los tribunales son más corruptos que los jueces mismos. Pero el caso del papá de Diana, un debate judicial público que se examinó todo hasta la saciedad, el fiscal se llama Julio Espino, hizo un trabajo dedicado y meticuloso y muy inteligente y presentó todas las evidencias, los testigos, etcétera, y el juez del caso, después de oír todo eso, concluyó que el tipo era culpable. Y aquí quieren absolverlo sin estudiar nada de lo que dijo el juez en la primera sentencia. Y además ya no pueden hacer nada porque eso ya es cosa juzgada. 2 magistrados de una sala de 3 lo condenaron. ¿Qué hacemos? Eso es seguridad jurídica. Y la seguridad, si no hay seguridad jurídica, estamos jodidos, pues. Gonzalo. Y eso significa que cualquier magistrado le abre la puerta para que haga lo mismo también. Hace unos días, al señor Julio Gerlain, al corrupto señor Julio Gerlain, lo absolvió un juez de Barranquilla que había sido futbolista del Junior y él lo dijo en una entrevista, la carrera de abogado se la pagaron los char que hacen parte de la criminalidad de la que es señalado el señor Julio Gerlain y lo absolvió teniendo intereses personales y estando en la obligación de devolverle un favor a los char, entonces absuelve a Julio Gerlain y eso es cosa juzgada. Ahí no hay más que apelar, yo no sé, sí, bueno, Miguel Ángel del Río me dijo que él iba a apelar y creo que apeló, pero no se puede volver a hacer otro juicio o decirle al juez ahora decida otra cosa, no, él ya con los intereses que tenía y todo eso tomó una decisión y esa decisión no tiene más que recursos jurídicos, pero es que acá no se puede poner que porque una tercera instancia no le gusta a una magistrada, una segunda instancia completamente promulgada, entonces ella va a una tercera.
Gonzalo, Es lo que se está planteando. usted, ¿por qué sabe tanto del caso del asesinato del papá de Diana y Por está tan esto, empapado? Porque, ¿cómo llegó usted al contacto con este universo? a mí me llamó Yandra Brito un día. Me dijo, vea, usted no me conoce, me llamo Yandra Brito, fue alcaldesa de Barrancas. Kiko Gómez asesinó a mi marido, ya su escolta, y me va a asesinar a mí. Y me dijo que si yo lo quería asesinar a él, buscara sicarios en otra parte del país porque todos los de La Guajira eran de él. Entonces, pues bueno, me quedé aterrado. A ella le recomendó que hablara conmigo un juez de Valledupar, que era amigo mío, murió, y puedo dar el nombre de él, un juez honesto realmente, Franklin Martínez. Y yo le dije a ella, vea, ponga denuncias ante el presidente, ante la fiscalía, ante la policía, en todas las instancias. Diga que Kiko Gómez la va a matar a usted, que le den protección y que usted sabe que la van a matar y que usted sabe que mataron a su marido y mándeme por favor las denuncias. Le di mi dirección y me llegaron las denuncias de esas a mi casa, las leí. Dije, bueno, ya con esto obviamente el tipo no la va a matar. Ya era público que la iba a matar. Y un día hablé con Franklin Martínez y le dije, oye, cuéntame una cosa, ¿qué pasó con esa señora que me llamó un día por recomendación tuya a decirme que la iba a matar un tal Kiko Gómez allá? Me dijo, no, ya la mató. Entonces yo dije, no, esto sí no puede ser. Y a partir de eso yo me fui a La Guajira, hice giras por La Guajira, buscando testigos, buscando víctimas, visitando cementerios y recogiendo la información de los muertos de Kiko Gómez y logré contabilizar 131 homicidios. Tomé los datos de las parientes, tomé toda la información posible de las evidencias que existían. Entonces yo hice, no una crónica, hice un memorial. Yo no soy abogado, pero hice un memorial y se lo mandé al fiscal del momento que era Montealegre, diciéndole, esta es la lista de los muertos, estas son las circunstancias y tengo mucha más información y tengo testigos que quiero presentarle a la fiscalía para que avancen todo esto. De hecho, todos esos homicidios ya tenían procesos abiertos y engavetados, claro, fundamentalmente en La Guajira, en el Cesar y en Bogotá. Entonces, este fiscal general le encomendó eso a Perdomo, sí, muy buen vicefiscal. En el primer caso que lo condenan, el de Yandra Brito, y a mí la fiscal me dijo que si yo iba como testigo de cargo. Claro, todos los demás se iban, otros los habían matado. Y yo le digo, pues si yo estoy haciendo esta denuncia, yo voy de testigo de cargo, por supuesto que voy. En mi último libro está la narración de lo que fue el episodio cuando yo fui testigo ¿En cuál? de ¿Cómo él. se llama el libro, Gonzalo? Se llama La Artillería de la Libertad. Perfecto. Hay un capítulo que se llama Testigo de cargo, y ya está pormenorizado cómo fue eso y por qué llegué a este caso. Entonces, yo comencé a denunciar y denunciar y denunciar al Kiko Gómez, que era el gobernador de La Guajira, de Cambio Radical, íntimo amigo de Uribe, de Vargas Lleras, de toda la gran corrupción colombiana y protegido por la gran corrupción colombiana. El tipo me amenazó. Me dijeron un día, me llegó información que estaba ofreciendo 1.000 millones para asesinarme, ahora de estar ofreciendo quién sabe cuántos, 5.000. Y me dediqué con alma, vida y sombrero a denunciar la criminalidad de un gobernador que ha asesinado a 131 personas. Prontamente conocí a Diana, por eso. Diana me buscó y me dijo, ese señor mató a mi papá es el número tal aquí de la lista, yo tengo aquí toda la lista, el número 7, Luis López Peralta. Lo asesinan porque Luis López Peralta estaba preparando una gran denuncia por corrupción contra Kiko Gómez, y entonces Kiko Gómez mandó incendiar los archivos del municipio y mató a Luis López Peralta. Y de eso hay muchísima información, de eso hay muchos testigos. Y claro, cuando esto comienza a avanzar, entonces comienzan a amenazar a los testigos, a desaparecer.
Es más, la familia de Diana que vive en La Guajira estaba aterrorizada, ni siquiera quiso ser parte civil en el proceso. Pensarían, bueno, ya con un muerto es suficiente, y el tipo estaba en capacidad de matar a todos los que quisiera. Y aquí llegamos otra vez a un punto idéntico a todos los anteriores, que es Kiko Gómez manejando la justicia, Kiko Gómez consiguiendo lo imposible en los estados judiciales. ¿Usted iba a preguntar algo? Sí, tengo una pregunta y es, Kiko no puede trabajar solo, debe tener algún brazo armado o un grupo que lo apoya. ¿Se sabe Claro, el cuál de es ese? Marcos Figueroa, él tiene las bandas, todas. Ahora eso se llama el Clan del Golfo. Todas esas bandas se unieron y hacen parte del Clan del Golfo. Son más peligrosas incluso. Y el gran jefe de eso era Marquitos Figueroa. Marquitos Figueroa también lo denuncié. Y lo denuncié de tal manera que el tipo huyó del país, se fue para Brasil. Logré saber que estaba en Brasil. Yo le informé a todo el mundo que allá estaba, lo capturaron, estuvo preso un tiempo, regresó acá y lo mismo. La fiscalía me pidió que fuera a ser testigo de cargo contra Marcos Figueroa, y yo fui testigo contra Marcos Figueroa, a pesar de que me amenazaban, a pesar que decían que apenas saliera del juzgado me iban a matar, y yo fui testigo contra ese, y fui testigo contra el Kiko Gómez también, con toda la información que poseo y las razones que conozco sobre todos estos episodios. Que los abogados de esos criminales creen que si yo no vi a mi Kiko Gómez matando a Yandra Brito, entonces yo no sirvo de testigo de nada. No, yo soy investigador, periodista, y me he dedicado toda mi vida a investigar en periodismo, y con las investigaciones de los periodistas se ha hecho mucha justicia en el mundo. Particularmente en Colombia, señora. Al comienzo tú leías un tuit de Gonzalo, quería ponerte también como un poquito en contexto sobre eso. Un tuit de hoy se cumplen 12 años del asesinato de Yandra Brito. Resulta que estaban celebrando en una fiesta, Kiko Gómez también cumple años en este mes de agosto, y estaba ahí el que era en su momento el alcalde de Barrancas y le preguntó a Kiko Gómez, compadre, ¿usted qué quiere de cumpleaños? ¿A Yandra o a Vladimiro? Se refería de muertos, ¿no? A Vladimiro Cuello, sí. Entonces, ese alcalde que le preguntó a Kiko Gómez y que estuvo detrás de la muerte del esposo y de Yandra, él fue condenado. Y resulta que está huyendo. Él fue condenado a 10 años y no recuerdo ahorita cómo se llama el delito, si es concierto para delinquir, no sé, pero es una figura con relación a haber coadyuvado a que se concretara ese asesinato. Está libre, está como Pedro por su casa en toda La Guajira. Y está condenado en 2 instancias. En el tribunal también está confirmada la instancia y anda libre. Entonces, suelen hacer todo el tiempo este tipo de jugadas. Claro, a Kiko le ha quedado más difícil por lo visible que ha sido, pero ha intentado muchas artimañas jurídicas para salirse de la cárcel. Diana. Cuidado, y una de estas no sé, se la facilitan y se va. Diana, hay que leer tu libro. Tu libro sensibiliza sobre todo a aquellos que vivimos en la ciudad, para quienes el conflicto armado y de violencia colombianos son asunto de titulares. Cuando uno lee tu libro, fue mi caso, se abre una sensibilidad a entender qué significa que en un acto de violencia y sin justicia te maten a un ser amado, en este caso tu papá. También a lo largo del libro tuyo uno padece contigo la esterilidad de la justicia colombiana, la esterilidad de los cuerpos de investigación, la esterilidad de los jueces colombianos. La conozco perfectamente. Pero en tu libro uno la siente como que, pucha, ojalá yo nunca caiga en manos de eso. En tu libro uno siente toda tu fuerza y tu vida y tu angustia llegando a los elementos de la verdad. Llegas de la mano de este gran acompañante investigador
como lo vemos que es Gonzalo, logras en una sentencia muy difícil y muy complicada porque hay robo, hay perversión, hay corrupción, hay soborno, hay de todo, logras que la justicia triunfe. De hecho, la última escena de tu libro, que es con un abogado entrevistado en este podcast, que es Cancino, a quien le dije de frente, no creo en su forma de hacer justicia, y es un prestidigitador de la norma para jugar dentro de la norma, y se lo dije amablemente, pero se lo dije. Te encuentras con Cancino al final y el tipo básicamente tiene que reconocer su derrota ante el argumento y la fuerza de la verdad de ustedes. Dime una cosa, cuando ves que es posible que todo ese trabajo tuyo se vaya a un olvido infinito y negro, dime por favor en lo humano, ¿qué sientes? Pues es que lo que queda es la memoria, ¿no? Porque la justicia es algo que se puede corromper y lo que queda es justo esto, hacerlo conocer más, creo yo. Y claro, yo te soy muy sincera, yo estaba muy mal, o sea, ahora me siento mejor porque hablé y porque he podido hacer algunas cosas al respecto, pero a mí el lunes me dio una crisis de vómito, de náuseas. Tuve que tener una cita urgente con mi psicoanalista y me dijo, claro, Diana, es que eso es lo que tú no te puedes tragar, lo que tú no puedes digerir, lo que no puedes procesar. Entonces, claro, es la lucha de mi vida, se va al carajo y yo seguiré luchando, pero hay cosas que no puedo controlar y yo no puedo controlar eso. No, o sea, yo no puedo controlar que haya una magistrada que quiera corruptamente revertir una decisión que ya tomó otra. Entonces, pues lo que queda es nada, pues seguir adelante porque ¿qué vamos a hacer? Antes de terminar este podcast con Diana y con Gonzalo, quiero recordarles que se suscriban, le den like, lo comenten, lo compartan, nos ayuden a crecer esta comunidad de pensamiento crítico para que seamos cada vez más, para que tengamos información tan importante y tan interesante como esto. Quedarnos callados y no saber qué pasa en este país es parte del problema. Tenemos que crecer y aprender y cada vez estar mejor informados para no dejarnos meter los dedos en la boca. Suscríbanse, denle like. Si quieren aparecer en la pregunta Kenke, lo único que tienen que hacer es mandarle un mensaje por Instagram a Kenke en @KenkeOficial. Y si quieren ser parte de nuestros patrocinadores, solamente mándenos un mail a ceronoserpauta@gmail.com y nos comunicamos con ustedes. Sigamos con el final del podcast. Diana, Gonzalo, el podcast, Germán y yo y todo el equipo del podcast, les agradecemos muchísimo que confíen en nosotros como una ventana para generar esta exclamación y esta denuncia. Yo creo que tanta fuerza es superior a cualquier maldad y hago ese voto. De nuestra parte, la total solidaridad contigo, Diana. En lo personal, soy testigo de lo que has logrado en un país donde la justicia es asunto de última necesidad cuando se trata de quienes la imparten. Millón de gracias. Está a la ventana del podcast para lo que necesiten. Gonzalo, me imagino que va a trabajar mucho en exclamar esta denuncia y en lo que podamos ayudar, aquí estamos. Si quieren decir algo más, por favor, antes de despedirnos. Sí, un millón de gracias por haberme invitado y que esta es la oportunidad, o sí, la oportunidad para exigir que las 50 casos o más penales que hay contra Kiko Gómez se desengaveten, pongan fiscales honorables al frente de eso y lleven a ese tipo a todos los juicios que tiene que ir por crímenes atroces como la desaparición forzada, el homicidio, el secuestro, y bueno, y otros que son menores pero no dejan de ser graves como la corrupción oficial. Que así sea, Gonzalo. Diana, muchas gracias. Gracias, Mauricio, por esta oportunidad y por este podcast tuyo. Y voy a hacer una apuesta, que ojalá la vida me dé la posibilidad de llevar tu libro a la pantalla. ¿Sabes cuánto lo quiero? Chao, chao. Abrazo.
Reitero nuestro agradecimiento por la confianza que nos dan personas como Diana y como Gonzalo en ser una ventana de exclamación para lo que está pasando. No tenemos nada más que elevar fuerza y deseo de que se dé la justicia. Dicen desde los antiguos que la justicia cojea pero llega. Aquí a la justicia la están agarrando piedra, ojalá cojeando y por sobre las piedras lleguemos a que esta infamia no se produzca. Gracias por estar aquí. Los esperamos en 8 días por el podcast que iba hoy con esta gran figura de la televisión y el cine colombianos que ustedes deben escuchar porque a los que les interesa el tema vamos a aprender mucho con él. Nos vemos en 8 días. Ser o no ser, ahí el podcast. Antes de despedirnos del todo, nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast. En la presentación y dirección está Mauricio Navas Talero. En la producción de audio y locución, Germán Daniel León. Producción general, Evelyn Tamayo. Realizadores audiovisuales, Mariana León, Leandro El Berriondo Rodríguez y Wilbaro Valle. Diseño de logo, Germán Daniel León III. Postproducción de video, Karen Milena Kikasake. Gestión digital en YouTube, Fernando Navas Civic. Arte visual, promos digitales, Manuela Puentes. Diseño gráfico de redes, Diego Guío Martínez. Música por el maestro Camilo Correal. Este es un contenido de Valencia Producciones. Si te gustó este podcast, danos like y suscríbete. Así te enterarás de los siguientes episodios. Y si no te gustó, mándaselo a tus enemigos. Igual nos sirve que nos escuchen. Muchas gracias. Chao. Este podcast se puede ver también en YouTube. Se puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir.